Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarlos nuevamente a través de este medio, pues deseándoles lo mejor y solo lo mejor, así sea. Vamos a continuar en esta semana número 29 del tiempo ordinario. Vamos a continuar con nuestras clases de Sagrada Escritura en la materia de Historia de nuestra Salvación. Ya nos estamos acercando casi al final de lo que es el año litúrgico para nosotros los cristianos católicos. Me preguntaba Ruth la semana pasada que cuánto tiempo iba a durar este curso. Bueno, yo quiero advertirles desde ahorita que por la dichosa pandemia, como ustedes lo saben, y porque no hemos tenido nuestras clases presenciales y hemos perdido pues clases por esta razón, yo voy a hacer todo el esfuerzo para que terminemos nuestro curso de Historia de la Salvación y el Evangelio de San Mateo a finales del mes de enero del 2021, para en febrero comenzar con otro nuevo ciclo, con otras nuevas materias. Primero Dios, que para ese entonces ya podamos hacerlo de manera presencial. Entonces, relajados ahorita, vamos a continuar con esta materia de Historia de nuestra Salvación y el Evangelio de San Mateo. Entonces, para que quede claro. Ahora, si tú conoces a alguien porque por tu experiencia de que estás estudiando Biblia a través de internet y le interesa o ves que tiene interés por adherirse al grupo, invítalo. No es un requisito que empiece desde el principio. Les voy a decir el por qué. Porque ¿quién dice que no? A través de tu invitación o a través de tu comportamiento, aquella persona le nace, que no es otra cosa sino que el Espíritu de Dios, que lo impulsa a quererse integrar a este estudio de Biblia. No lo limites, invítalo. Dile que se puede adherir, que si no tiene los manuales no hay problema, yo se los mando de manera electrónica. O que es que no tomó las primeras materias y se va a perder. Mira, el Señor tiene sus caminos muy misteriosos y muy probablemente el Señor algo le va a decir con una clase que tome. Entonces, no limitemos a aquellas personas que quieran integrarse, al contrario, motivémoslos. Y si conoces a alguien que no se está integrando por la razón de que no se están dando de manera presencial, invítalos, de alguna manera vale la pena porque pues se va dando un seguimiento. Entonces, ojalá pues que tomemos en cuenta esto que les acabo de decir. Entonces, para finales de enero del 2021 vamos a terminar la materia de Historia de la Salvación y el Evangelio de San Mateo, para iniciar en el mes de febrero, nuevo semestre, nuevas materias. ¿Estamos de acuerdo? Pues bien, vamos a hacer nuestra oración en este martes de la semana número 29 del tiempo ordinario, vísperas. Hoy nos recomienda la siguiente oración, a la que yo los invito a que nos pongamos en total devoción, en total recogimiento, y con un espíritu atento y sosegado nos comuniquemos con Dios a través de la oración, pidiéndole sobre todo que nos ilumine, que nos quite todas esas distracciones y podamos entender el mensaje central de su mensaje a través de estas clases de Sagrada Escritura. Decimos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque has permitido que llegáramos a esta tarde. Te pedimos quieras aceptar con agrado el alzar de nuestras manos como ofrenda de la tarde, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, nosotros hemos comenzado otra sección en esta materia de Historia de la Salvación que tiene que ver en la página número 39 de nuestro manual. En la página 39 de nuestro manual, el tema es los profetas. Hemos entrado al estudio del profetismo de Israel. En algún momento dado, nosotros ya estudiamos profetas preexílicos.
Incluso tienes por ahí tu manual de profetas preexílicos. Para los que ya vimos esto, bueno, pues le vamos a dar como una repasada. Para los que no lo vimos, pues vamos a conocer precisamente ese periodo importante dentro de la historia del pueblo de Israel, que es la época de los profetas. La semana pasada yo les dejé de tarea sobre todo investigar la identidad del profeta, es decir, el significado etimológico de la palabra profeta. Eso lo dejé de tarea. Lo que sí vimos la semana pasada fue la clasificación de los profetas. ¿Por qué se les llama profetas mayores? ¿Por qué se les llama profetas menores? Sin embargo, nosotros la manera como estudiamos el profetismo de Israel es de la siguiente manera: profetas preexílicos, profetas exílicos y profetas postexílicos. Eso lo vimos la semana pasada. Y luego también en la página 43 de tu manual me aboqué al tema de la vocación y la misión del profeta. Esto fue lo que vimos la semana pasada, donde yo hice hincapié sobre todo en la misión del profeta. Página 43, la misión del profeta, y en los últimos 4 puntos, 4 puntitos, que para mí son de capital importancia que entiendas. El profeta de Dios, el profeta que habla en nombre de Dios, es alguien que tiene que estar involucrado en la sociedad que lo cobija. Y este profeta entonces tiene que involucrarse en el culto, como ya lo mencionábamos la semana pasada, en la política, en denunciar a los falsos profetas y sobre todo en la cuestión social. Esa va a ser la función de los profetas, como hasta el día de hoy. Nosotros tenemos a nuestro profeta universal, en este caso, que sería el Papa Francisco, nuestro profeta local, que es nuestro obispo, y nuestro profeta particular, que sería el sacerdote. Estos, pues, tienen que velar por los intereses del pueblo desde el punto de vista espiritual. Y tienen que levantar la mano, tienen que alzar la voz cuando se estén cometiendo injusticias hacia la humanidad entera. Por eso el Papa no puede quedar callado ante una injusticia, ni el obispo ni el sacerdote. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa responsabilidad de que de defender los intereses del pueblo de Dios. Bueno, hoy vamos a entrar a ver un poco de historia. Estamos en la página, vamos a la página número 39, página 39, y se titula precisamente Los profetas. Dice nuestro manual, abarca desde el siglo XI antes de Cristo hasta el siglo V antes de Cristo. Nota importante, libro recomendado para el día de hoy sería este. Este sería el libro recomendado para ustedes. Ojalá que lo puedan adquirir de manera electrónica, o si pueden ir echarse una vuelta a la librería de la Buena Prensa, que ya está abierta, nada más con todo el protocolo de seguridad. Tú puedes ir y adquirir este libro. ¿Cómo se llama? Breve historia de Israel y de Judá, de los siglos XIII antes de Cristo al siglo II después de Cristo. O sea, abarca muchos periodos de la historia de Israel. Este es un libro realmente que lo recomiendo ampliamente. Ojalá pues que lo puedan adquirir. Pues bien, vamos a ver qué nos dice nuestro manual. Vamos a la página 39, primer punto, la ambientación histórico-cronológica. Primer párrafo dice, la época de los profetas coincidió aproximadamente en el tiempo de los 3 grandes imperios que provocaron precisamente el exilio del reino del norte, del reino del sur y del retorno del reino del sur. ¿Cuáles son estos 3 grandes imperios? Bueno, en primer lugar tenemos a los asirios. Yo por ahí les compartí un link donde tú puedes ver la historia de la Mesopotamia antigua, y ahí se habla de los asirios. ¿Quiénes son los asirios? ¿Quiénes fueron? Ese es el primer imperio. El segundo,
tenemos a los babilonios, los caldeos. Y número 3, tenemos a los persas. Entonces, por eso dice nuestro manual, la época de los profetas coincidió aproximadamente en el tiempo de los 3 grandes imperios. ¿Cuáles son estos? Asiria, Babilonia y Persia. Siguiente punto. La época de cada imperio sirve de marco histórico a cada época en que los profetas ejercieron su ministerio. Así pues, nosotros tenemos que ubicar, cuando estemos hablando de un profeta, por ejemplo, el profeta Amós, el profeta Oseas, el profeta Miqueas, nosotros tenemos que tener la capacidad de identificar que estos profetas, en qué periodo les tocó profetizar. Si fue en la época de los asirios, en la época de los babilonios o en la época de los persas. Eso es muy interesante porque nosotros vamos a ubicar inmediatamente. Yo les he dicho que cuando nosotros estudiamos Sagrada Escritura, cuando vamos a la Eucaristía y se proclama la liturgia de la palabra y escuchamos por allá, primera lectura del libro del profeta Amós. Cuando nosotros estudiamos Sagrada Escritura y ponemos atención y aprendemos realmente, inmediatamente, mentalmente nosotros ubicamos el profeta Amós. ¿En qué periodo vivió? En el periodo del profeta, en el periodo del imperio X. Profeta Isaías, inmediatamente lo ubicamos. A este le tocó en el periodo del imperio Y. O sea, ese es el resultado cuando nosotros estudiamos Sagrada Escritura y por lo tanto extraemos realmente el mensaje de Dios a través de la liturgia de la palabra. Esto es muy importante que nosotros lo consideremos y lo tomemos en cuenta. Bien, dice, todos estos acontecimientos forman parte de la historia de la salvación. Aquí vamos a tomar como marco de referencia un pasaje bíblico que encontramos en la carta a los Hebreos. Vamos a buscar en nuestra Biblia y vamos a buscar esta carta, la llamada carta a los Hebreos, en su capítulo número 12. Carta a los Hebreos, capítulo número 12, versículo número 6. Dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor corrige a quien ama y castiga a quien recibe como hijo. Palabra de Dios. Repito, a fin de cuentas el autor de la carta a los Hebreos está citando el libro de Proverbios. Y él dice, tomándolo ahí, dice, porque el Señor corrige a quien ama, castiga a quien recibe como hijo. Cuando nosotros estudiamos Introducción a la Biblia, nosotros hablamos de un tema fundamental dentro del cristianismo católico que se llama la revelación divina. ¿Qué es la revelación divina? El momento aquel en el que Dios se revela, el momento aquel en el que Dios se descubre para que el hombre lo encuentre, lo vea. Y decíamos que la revelación divina tiene 3 modos de presentarse. La primera, Dios se revela a través de la naturaleza. Decíamos en aquel momento que Dios se revela a través de la naturaleza. ¿De qué manera? Bueno, a través de un cielo estrellado, cuando vemos muchas estrellas, a través de una puesta de sol en el horizonte, a través de un campo floral, por ejemplo, o a través de un bosque, a través de la lluvia, en fin. Para los hombres de fe, ver esas maravillas de la naturaleza nos remiten a Dios. Por eso decimos que Dios se revela a través de la naturaleza, de las cosas creadas. Segundo modo en el que Dios se revela a través de la historia. Dios se revela a través de la historia de la humanidad o a través de la historia de cada individuo de manera personal. Por ejemplo,
¿Quién dice que no? Dios se está revelando a través de esta dichosa pandemia, ¿sí? Para que nosotros, como cristianos, veamos qué tanto necesitamos de Dios. Porque a muchos esta pandemia nos ha modificado nuestro modus vivendi. A muchos nos está haciendo modificar muchas acciones que ni siquiera lo imaginábamos. Demuestra lo que yo estoy haciendo con ustedes, dar clases de manera virtual. Entonces hay que verlo desde esa perspectiva religiosa, independientemente de lo que podría ser treta de los monopolios o del sistema mismo, hagámoslo a un lado. Ahorita veámoslo desde una perspectiva religiosa, es decir, ¿qué es lo que Dios me quiere decir a través de este acontecimiento histórico que se me está presentando? Entonces para nosotros quedaría clarísimo que es una manera de revelarse Dios para mí. Así en la historia de Israel, Dios se reveló a través de su historia. ¿Y cómo lo hace? Muy bien, ustedes, pueblo, en la alianza ya en el Sinaí, se comprometieron a cumplir mis mandatos, a ser para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Y qué pasó? No cumplió el pueblo. Entonces, si no cumples, naturalmente, si tú desacatas un orden divino, ten la certeza de que va a venir una consecuencia. Porque esta es casi una certeza matemática, permítanme decirlo así. Cuando nosotros alteramos un orden divino, tarde que temprano viene una consecuencia. Y esa consecuencia puede tener características fatales, como le pasó al pueblo de Israel. Porque en este libro que yo les estoy recomendando, que es un libro de historia del pueblo de Israel, nos da fe y testimonio de lo mal que lo pasaron el pueblo de Dios, diríamos nosotros los israelitas en aquella época. Ahora, si tú me preguntas, ¿pero por qué? Si eran el pueblo escogido de Dios, ¿por qué les pasó esto? ¿Por qué cayeron a tal degradación? Precisamente por desacatar una orden divina. El resultado fue catastrófico, fue calamitoso. Lamentablemente el pueblo no supo responder y demasiado tarde se dio cuenta de su error. Por eso, la carta a los Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos, citando al libro de Proverbios, dice: porque Dios a quien ama lo corrige. Dios a quien ama lo corrige. Sirva de ejemplo para los que somos padres de familia. Si tú estás viendo que tu hijo se está desviando, tienes que corregirlo. Si lo amas, por supuesto. Si no lo amas, déjalo que haga lo que quiera. Pero si lo amas, tienes que advertirle y tienes que sancionarlo si es necesario. Tienes que reprenderlo. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Por eso, volviendo a nuestro manual, página 39, dice el primer párrafo, al final casi dice: todos estos acontecimientos forman parte de la historia de la salvación. Dios está presente detrás de todos los personajes y pueblos que llenan estas épocas. Y para ejemplo nos pone al profeta Isaías, capítulo 45, versículos del 1 al 7. Tomado de ese texto bíblico, dice: así dice Yahvé a su ungido Ciro, a quien he tomado de la diestra para someter ante él a las naciones y desceñir la cintura de los reyes. Yo marcharé delante de ti. Yo soy Yahvé, no hay ningún otro. Fuera de mí ningún Dios existe. Yo te he ceñido sin que tú me conozcas. Yo soy Yahvé, el que hago todo esto. Como está tomado de la Biblia, para nosotros es palabra de Dios. Es decir, los autores sagrados, los que escribieron precisamente este pasaje bíblico que yo acabo de leer, Isaías 45, que ya corresponde al Isaías tercero,
porque lo explicamos ampliamente que el libro de Isaías abarca más de 200 años de historia de Israel. Entonces el tercer Isaías, el autor sagrado, concibe que el rey Ciro de Persia es el ungido de Dios. Es decir, que para él Dios es el que está detrás de este rey que les va a dar la libertad a los israelitas, porque es el rey Ciro el que los va a regresar a la tierra de Jerusalén, de donde fueron sacados, de donde fueron llevados y sometidos por los babilonios. Bien, vamos a continuar entonces. Sigo en la página 39 y vamos a la primera época, la época asiria. En la página 39, la primera época que vamos a estudiar es la época asiria. Tenemos aquí, aquí entre paréntesis, la época que abarca del año 745 al 625 a.C. Es muy importante que entendamos que las fechas son aproximadas. Dice, con la subida de Ahaz. Yo te voy a pedir que simultáneamente tú vayas a la página 37 de tu manual y ubiques en la lista que tienes aquí de los reyes, en la lista de los reyes, de quién estamos hablando. Por eso dice, con la subida del rey Ahaz al trono de Jerusalén, cambió el sesgo de los acontecimientos. Entonces queda claro que el rey Ahaz es un rey, pero es un rey del sur, porque para este entonces el reino de Dios está dividido. Tenemos el reino del norte y el reino del sur. Prácticamente se partió en dos el pueblo de Dios. Eso lo vimos hace algunas clases pasadas. Dice, Rasín, rey de Damasco, Pekaj, rey de Samaria, organizaron una coalición contra Teglatfalazar III, rey de Asiria. Pero como Ahaz se negó a tomar parte en ella, fue atacado por los dos aliados. Entre paréntesis dice, es la llamada guerra Ciro-Efraimita. Pero entonces Ahaz perdió los nervios, sacrificó a su hijo, según el segundo libro de los Reyes, y contra el parecer de Isaías, pidió ayuda a los asirios, que accedió a los ruegos de Ahaz. Voy a explicar esto. Tenemos entonces a tres reyes. El primero es el rey del sur, se llama Ahaz, cuya capital es Jerusalén. El segundo rey se llama Rasín. Este rey es del reino del norte, cuya capital es prácticamente Samaria. Y luego tenemos, vamos a ubicarnos. Rasín, rey de Damasco, Pekaj, rey de Samaria. Ok, aquí me equivoqué. Corrijo otra vez. Vamos de nuevo. Primer rey, Ahaz, rey de el sur. La capital del reino del sur es Jerusalén. La capital del reino del norte, repito, la capital del reino del norte ya está ubicada en Samaria. Y el rey ahí se llama Pekaj. Más hacia el sur, ¿sí?, está Siria. El rey de Siria se llama Rasín, cuya capital es Damasco. Entonces ahora sí quedó claro. Estos dos reyes, el rey Rasín y el rey Pekaj, ellos creen que si hacen una coalición entre los tres reyes, es decir, el rey de Judá, el rey de Samaria y el rey de Siria, si estos tres se juntan, puede que le hagan frente
a los asirios. Esta propuesta que le hacen al rey del sur no lo convence del todo. Él no acepta. Él no considera que puedan vencer. Como no acepta esta coalición, entonces el rey de Siria y el rey del norte, estos dos se van a aliar para ir contra el rey de Jerusalén. Esto que yo les estoy diciendo lo encontramos. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos al profeta Isaías, rápidamente. Y vamos al capítulo número 6. Vamos a buscar Isaías, capítulo número 6. Isaías, capítulo 7, perdón. Isaías capítulo 7. Vamos a leer el capítulo 7 del profeta Isaías, versículos del 1 al 9. Repito, Isaías capítulo 7, versículos del 1 al 9. Cuando reinaba en Judá Ahaz, hijo de Jotán, hijo de Osías, subieron a atacar Jerusalén el rey de Siria, llamado Rasín, y el rey de Israel, Pekaj, hijo de Romelías, aunque no lograron conquistarla. Comunicaron al heredero de David: los sirios acampan en Efraín. Temblaron el rey y su pueblo, tal como tiemblan los árboles del bosque sacudidos por el viento. El Señor dijo a Isaías. Fíjense bien, aquí ya salió el profeta en turno. Es el profeta Isaías. Y aquí estoy hablando del profeta real, o sea, el que realmente escribió los primeros capítulos del libro de Isaías, del 1 al 30, si no me equivoco, del primer Isaías. El Señor dijo a Isaías: ve con tu hijo Sear-Yasub al encuentro de Ahaz. Cuando te encuentres con él al final del canal de la cisterna de arriba, junto al camino del campo del teñidor, dile: ten cuidado, pero permanece tranquilo. No tengas miedo, ni te acobardes ante estos dos carbones humeantes. Cierto que Siria y Efraín, con el hijo de Romelías al frente, han tramado tu ruina, diciendo: subamos contra Judá. Se asustará de nosotros, la conquistaremos y pondremos por rey al hijo de Tabel. Hago una pausa. ¿Qué pretenden estos dos soberanos contra el rey de Jerusalén? Destronarlo, derrocarlo. Y una vez eliminado, vamos a poner a un títere. Nada nuevo para nosotros. Alguien que se someta a nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque no aceptó unírsenos para hacerle frente a los asirios. Pero esto dice el Señor Dios. El profeta, no pierdas de vista, el profeta le está diciendo al rey Ahaz, esto no pasará, esto no se llevará a cabo. La capital de Siria es Damasco, y a la cabeza de Damasco está Rasín. La capital de Efraín es Samaria, y a la cabeza de Samaria está el hijo de Romelías. Dentro de 65 años, Efraín será aniquilado y dejará de ser pueblo. Si no confían en mí, no subsistirán. Palabra del Señor. Yo te invito a que agarres tu pluma, capítulo número 7, que estoy leyendo de Isaías, versículo 9b,
subráyalo, porque esto es muy importante lo que dice aquí. Dice, si no confían en mí, no subsistirán. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Isaías? Recuerda que el profeta no habla por sí solo. El profeta está interpelado por Dios. El profeta está inspirado por Dios. Entonces es Dios el que le está diciendo a Ahaz, mira, estos dos pretenden atacarte. Estos dos pretenden eliminarte. Pero eso no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque Dios está con su pueblo. Nada más que hay una advertencia muy importante que le está diciendo Dios a el rey Ahaz. Si no confían en mí, no subsistirán. ¿Qué hizo el rey Ahaz? ¿Qué dice nuestro manual? En la página 39. Pero entonces Ahaz perdió los nervios, sacrificó a su hijo y contra el parecer de Isaías, es decir, rechaza al profeta de Dios. Haz de cuenta que le está diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Pues sí creo en ti, pero como que en estos momentos creo más en las alianzas. Así que me permites, pero te voy a hacer a un lado. Voy a confiar en una alianza, en una estrategia. Por eso dice aquí, contra el parecer de Isaías, pidió ayuda a los asirios, que accedió a los ruegos de Ahaz. ¿Qué fue lo que hizo el rey? A ver, vamos a buscar paralelamente el segundo libro de los reyes. Vamos rápidamente. Segundo libro de los reyes. Vamos a ver qué fue lo que hizo este gran rey Ahaz. Vamos a buscarlo. El rey Ahaz. Fíjate bien, estoy en el segundo libro de los reyes, para que no te pierdas. Segundo libro de los reyes, capítulo 16. Versículo 8. No, fíjate bien. Segundo libro de los reyes, capítulo 16, versículo 7 y siguientes. Ahaz había enviado mensajeros a Teglatfalazar, rey de Asiria, con este mensaje. Fíjense bien el mensaje que está enviando el rey Ahaz al emperador Teglatfalazar, que es el rey asirio. Fíjate lo que le está diciendo, Soy tu siervo e hijo. Ven y líbrame de los reyes de Siria y de Israel que se han aliado contra mí. Esto que hizo el rey Ahaz ante los ojos de Dios fue una infidelidad, porque Dios ya había hablado a través de su profeta Isaías. Y si recuerdas, yo te dije, subraya el versículo 9b, ¿qué fue lo que le dijo Dios al rey Ahaz? Si no confías en mí, no vas a sobrevivir. ¿Y qué está haciendo el rey? Desconfiando de Dios, confiando en el rey Teglatfalazar. ¿Qué hace? Fíjate lo que dice el versículo 8. Ahaz tomó la plata y el oro que había en el templo del Señor y en el tesoro del palacio del rey y lo envió como presente al rey de Asiria. A partir de ese momento, crucial en la historia de Israel, a partir de ese momento, el reino de Judá pierde su independencia política prácticamente, queda sometido a los asirios
por esta traición que está ejecutando el rey Ahaz contra Dios. Algo muy lamentable, porque precisamente está desconfiando de Dios y está confiando más en el hombre. ¿Cuál sería la aplicación práctica para la iglesia cristiana católica del siglo XXI? La pregunta sería: ¿en quién hemos puesto nuestra confianza? ¿En quién hemos puesto nuestra fe? ¿En el sistema político? ¿En el sistema social? ¿O en Dios? ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? ¿Quién nos va a dar la paz, la integridad que tanto anhelamos? ¿Quién? Voy al último párrafo de la página 39, último párrafo, fíjate lo que dice aquí nuestro manual. Dice: el rey asirio protegió a Ahaz, claro, pues le está llevando plata y oro. Acuérdense que nosotros somos muy dicharacheros. El mexicano también tiene un cúmulo de dichos. Y hay un dicho que dice así: nadie da un paso sin guarache. El rey asirio Teglatfalazar, por supuesto que te voy a ayudar. ¿Cuánto me vas a pagar? Le lleva oro, le lleva plata, perfecto, yo me encargo. Porque Asiria en ese momento es el imperio. Yo te invitaría a que buscaras ese link para que veas quiénes fueron los asirios. Y entonces dice aquí: el rey asirio protegió a Ahaz de los ataques de Siria e Israel, conquista Siria, ejecuta a Razín su rey en el año 732. También atacó a Israel, o sea, el reino del norte, anexionándose la mejor parte de territorio. Impuso a Pekaj un tributo insoportable y deportó un contingente de población hacia su imperio. Es decir, es cuando viene la catástrofe para el reino del norte, en el 722. 10 años después que cayó Siria, ahora cae el reino del norte en manos de este rey asirio, Teglatfalazar, y se lleva deportados a todos aquellos israelitas y se los lleva a Nínive, la capital asiria en aquel entonces. Los sucesores de Teglatfalazar III, ¿quiénes son? Salmanasar V y su hijo Sargón II. Siguieron hostigando a Israel hasta que la capital Samaria fue conquistada y el reino anexionado al imperio asirio en el año 722 a.C. El auxilio asirio salvó a Judá del desastre, pero la ayuda no fue gratuita. Eso ya lo vimos. El emperador asirio impuso a Ahaz el pago de un tributo tan fuerte, ya estoy en la página 40 de tu manual, el pago de un tributo tan fuerte que a la larga propició la destrucción del pequeño reino. Y es que era lógico. El reino del sur fue en decadencia poco a poco, entonces ya no había dinero para pagar la protección de los asirios. La mayoría de los oráculos pronunciados por Isaías bajo Ahaz corresponden a la primera parte de su reinado, es decir, tienen como cuadro histórico la guerra siro-efraimita. ¿Pero de qué sirvió? Si el rey Ahaz no atendió la voluntad de Dios a través del profeta. Al rey Ahaz le sucedió su hijo Ezequías, el rey Ezequías, que emprendió una reforma religiosa inspirada plenamente en los principios proféticos de Isaías. Entonces, prácticamente, Ahaz pasa a la historia como un rey malo, diríamos nosotros, porque no se somete a la voluntad de Dios, y ahora estamos ante otro rey. Ahora vamos a hablar del rey llamado Ezequías, que también este rey no se va a dejar ver como
como un gran rey, lamentablemente, porque también va a buscar el apoyo ahora de Egipto para tratar de quitarse de encima a los asirios. Y ahí vamos a estudiar a otro profeta, será el profeta Jeremías. Bueno, la aplicación práctica, repito, para la iglesia cristiana del siglo XXI, que somos nosotros, evidentemente es confiar más en Dios. Confiar más en Dios y no en el sistema. Porque a fin de cuentas el sistema está corrompido. Y como nosotros sabemos, quienes forman ese sistema son hombres. Hombres que de alguna manera carecen de pronto de valores y que estos de algún modo no les interesa en absoluto el bienestar de la sociedad, sino sus propios y meros intereses. Tenemos pues que aprender a confiar más en Dios, buscar hacer siempre la voluntad de Dios, porque en la medida que nosotros acatemos el mandato divino, es en la medida que nosotros vamos a ir mejorando nuestro entorno social. Solo así. Pongámonos a pensar por un momento si el rey Ahaz hubiera hecho caso al profeta Isaías. O mejor aún, si el rey Salomón no le haya dado rienda suelta a sus pasiones, ¿qué sería de los judíos en la actualidad? ¿Qué sería de este pueblo? Pero bueno, la historia nos está dando el testimonio de que fue un pueblo que lamentablemente no supo mantenerse a la altura como el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué decir del cristianismo en el siglo XXI? También estamos en las mismas circunstancias. Ya lo hemos advertido que nos encontramos de pronto en el mismo círculo vicioso. Por eso hay que aprender de la historia, para que no se repita la misma historia. ¿Cuáles fueron las fallas del pueblo de Dios? Ya detecté que la falla primordial fue no obedecer a Dios. Pues enhorabuena, felicidades que ya encontraste el error. No lo cometamos. No lo cometamos. Para que podamos seguir adelante. Bien, vamos a dejarle hasta aquí. No quiero saturarlos con tanta información. La siguiente semana vamos a ver ahora la época babilónica, para que poco a poco vayamos aprendiendo qué pasó con este pueblo de Israel en esta historia de la salvación. Muchísimas gracias por su atención. No me despido, al contrario, sigo insistiéndoles. Si hay algo que no comprendan, que no capten, con toda confianza mándenme un mensaje en WhatsApp. Yo con gusto puedo darles una asesoría o recomendarles algo, pero lo más importante es que no te quedes con ninguna duda, para que entiendas lo que estamos estudiando aquí. Pues bueno, nos vemos en la siguiente clase, que va a ser el Evangelio de San Mateo. Muchísimas gracias.